Juan Hus, Todo por amor a Cristo, es el título de nuestra reflexión de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia o persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Esta verdad bíblica fue una realidad en la vida y obra de Juan Hus, este teólogo de Praga que, por su amor a Cristo, llevó hasta sus últimas consecuencias su fe. Al celebrarse en este año 2021 los 504 años de la Reforma Protestante, continuaremos nuestro estudio sobre los precursores de la Reforma del siglo XVI. Para ello, nos sustentaremos en la obra Los forjadores de nuestra fe del historiador Ismael Amaya, Miami, Editorial Ogoy, 1982, capítulo 2. Hus nació en Bohemia, en lo que después fue Checoslovaquia. De padres campesinos, él nació en 1360, 15 años antes de la muerte de Wycliffe. Cursó sus estudios en la Universidad de Praga, donde en 1398 comenzó a enseñar teología. En 1401 fue ordenado al sacerdocio y al año siguiente fue nombrado rector de la Universidad de Praga. Hus fue un predicador poderoso y ocupó el púlpito de más influencia en Praga. Desde el principio, fue un miembro leal de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, sentía la misma pureza de doctrina que Juan Wycliffe había proclamado. Gracias al matrimonio de la princesa de Bohemia y el príncipe Ricardo II de Inglaterra, se abrieron las puertas a ciertas becas para que algunos estudiantes de Bohemia fueran a estudiar en Inglaterra, especialmente en la Universidad de Oxford. Allí estuvieron bajo la influencia de las enseñanzas de Wycliffe. Al regresar a Bohemia, estos estudiantes llevaron consigo las enseñanzas del reformador inglés, las cuales Hus aceptó de todo corazón, convirtiéndose en el discípulo más destacado de Juan Wycliffe. Hus tradujo los escritos de Wycliffe a la lengua común del pueblo de Bohemia y comenzó a predicarles las mismas doctrinas que Wycliffe había predicado en Inglaterra. Predicaba valientemente contra los errores de la Iglesia Católica Romana, la corrupción del clero y los abusos del sistema papal. En 1409, Hus llegó a ser el líder del Partido Nacional de Bohemia en la universidad. Continuó predicando con más ardor en favor de una reforma en la Iglesia y en favor de los derechos políticos y religiosos del pueblo. El clero comenzó a acusarlo de herejía, pero todo el país se levantó en su favor. Tanto el Papa como el arzobispo procuraron impedir la predicación de Hus y también suprimir sus escritos juntamente con los de Wycliffe. Hus fue excomunicado por el Papa Juan XXII, pero aún así continuó predicando y escribiendo. Escribió 2 libros titulados Sobre los 6 errores y sobre la Iglesia, en los cuales atacaba la doctrina de la transubstanciación, así como la obediencia al Papa, la simonía, la creencia en los santos, la eficacia de la absolución del sacerdote y la obediencia incondicional a los gobernantes terrenales. Hus creía que las Santas Escrituras eran la única regla en asuntos de conducta y de fe. En 1414 fue citado a comparecer ante el Concilio de Constanza para que respondiera a cargos de herejía.
Tanto el rey Wenceslao como el emperador Segismundo y el papa le prometieron un salvoconducto y un trato justo. Le hicieron la aclaración de que si el concilio lo condenaba por hereje, no podrían garantizar el salvoconducto. Tan pronto como llegó a Constanza, lo juzgaron apresuradamente y lo hallaron culpable de herejía y lo encarcelaron. Durante su periodo de encarcelamiento se enfermó. No obstante, halló tiempo para escribir 2 tratados, uno sobre los 10 mandamientos y otro sobre el Padre Nuestro. Más tarde lo pusieron en encarcelamiento solitario por espacio de 10 semanas, durante las cuales vivió sin suficiente alimentación, sin servicio sanitario adecuado y siendo torturado para obligarle a retractarse de sus enseñanzas. Finalmente, en el mes de julio de 1415, Hus rehusó terminantemente retractarse ante el comité investigador. Esa misma semana se pasó la sentencia final de que debía morir quemado en la hoguera. El obispo que dictó la sentencia predicó su sermón basado en las palabras de Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Luego procedieron a quemarlo vivo. Cuando las noticias de su martirio llegaron a Bohemia, la nación entera se indignó y Hus se convirtió no solo en un héroe nacional, sino también en un mártir. El 6 de julio de 2015, la Iglesia Católica Bizantina canonizó al mártir Juan Hus, pero unido a la figura de Juan Hus, tenemos a Jerónimo de Praga, un hombre que dejó huella en la historia. Precursor bohemio, discípulo y amigo íntimo de Juan Hus, Jerónimo nació en Praga en 1370 de una familia rica y recibió su educación en la Universidad de Praga. Fue caballero de la corte del rey de Bohemia, un hombre muy educado y elocuente que viajaba mucho. En una visita que hizo a Inglaterra, vino en contacto con los escritos de Juan Wycliffe. En 1407 regresó a Bohemia llevando consigo las enseñanzas de Wycliffe. Aunque no era sacerdote, comenzó a predicar yendo de universidad en universidad, proclamando las enseñanzas de Wycliffe, a pesar de que no siempre era bien recibido. Finalmente regresó a Praga y se unió a Juan Hus en la divulgación de las doctrinas de Wycliffe. Cuando Hus fue citado a comparecer ante el Concilio de Constanza en 1414, Jerónimo lo acompañó con el fin de animarlo y ayudarlo en lo que pudiera. Cuando Hus fue sentenciado a muerte, sus amigos aconsejaron a Jerónimo que regresara a Bohemia. Comenzó su viaje de regreso, pero fue capturado y llevado de nuevo a Constanza. Durante el juicio que se le hizo, su valor le falló y se retractó de sus creencias. Más tarde, avergonzado de su apostasía, pidió que se le hiciera otro juicio. En un discurso muy elocuente, revocó su retractación anterior y afirmó su fe con valor. En 1416 fue quemado vivo en el mismo lugar en que Hus había sido quemado un año antes. La vida de estos prerreformadores nos debe llevar a preguntarnos con toda honestidad: ¿son nuestras convicciones tan firmes que estemos listos a defender la verdad de la palabra de Dios frente a todos aquellos sistemas religiosos que mantienen a la gente en las tinieblas? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos por amor a Cristo? Amigo que me escuchas, que el Espíritu Santo nos fortalezca y capacite a ti y a mí para dar razón de nuestra fe en Jesucristo por medio de un firme testimonio ante la sociedad.
Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.